Buenas tardes compañeros, nosotros somos Barrera López de Ana Laura y Sánchez Preciado Bruno y les vamos a hablar acerca del formato WAV. Bueno, un poco de historia en cuanto al formato WAV es que es el formato más utilizado en Windows PC para audio sin editar y sin comprimir. Sus siglas en inglés son Waveform Audio File Format o WAVE, que en español pues ya sería la forma de onda del archivo de audio en formato. Este fue creado en el año de 1991 por Microsoft IBM y es completamente compatible con Windows Mac, y la mayoría de los reproductores de audio y iOS soportan este tipo de archivo para ser reproducido. Los archivos WAV más comunes son sin comprimir, por lo que el audio WAV es considerado como el de mejor calidad y que no tiene ninguna clase de pérdidas. Incluso este tipo de archivo se utiliza mucho en estaciones de radio. Un archivo en formato WAV es un archivo de audio sin ningún tipo de compresión, como les decía hace un momento, el cual mantiene el 100% de la calidad del audio original y es uno de los formatos de audio más pesados debido a su carencia de compresión, pero pues es idóneo para el uso profesional dada la nula pérdida de calidad en los archivos de audio que se trabajan en este formato. Bueno, un archivo WAV no solo puede contener partes de audio, sino también la información sobre el archivo que incluye el mono y estéreo de la propiedad de ese archivo, la profundidad de bits, la frecuencia de muestreo y el número de pistas. Bueno, otras de sus características es que es un derivado de RIF. RIF es un formato de contenedor genérico para almacenar datos de sonido y video inetiquetados. Como les decía, que el archivo WAV siempre es sin compresión y de máxima calidad. Su peso es de hasta 4 GB, lo que quiere decir que los archivos más grandes que pasen no van a ser compatibles para codificarse en este formato. Ahora, el archivo WAV es solo un contenedor para la codificación PCM. PCM es modulación de pulsos, lo que lo va a hacer más adecuado para su uso en sistema Windows. Sin embargo, pues los sistemas Mac generalmente también pueden abrir los archivos WAV sin ninguna clase de problemas. Bueno, los archivos WAV también van a incluir muestras desde 8 a 16 bits, siempre con frecuencias de entre los 11.025 Hz y 4400 Hz, que es lo ideal para este tipo de archivos. Bueno, otras de sus características es que la frecuencia de muestreo de un archivo WAV siempre va a variar desde 1 Hz hasta 4.3 GHz. Esto quiere decir que bueno, los archivos .wav también se van a utilizar para datos que no son solamente de audio. Incluso los sonidos del sistema de Windows, que es inicio, clic, error, apagado, se van a almacenar en archivos WAV siempre sin comprimirse. Y los datos que se guardan se generan en porciones llamadas chunks, que más adelante mi compañero Bruno les va a explicar un poco más sobre esto, donde van a contener una etiqueta de solamente 4 caracteres y el número de bytes de cada porción. Esto nos va a ofrecer la posibilidad de hacer el formato un poco más grande, bueno, de extender el formato de una manera más sencilla. Ahora, bueno, como ya hemos comentado, estos archivos son totalmente compatibles con Windows y con Mac. Si por alguna casualidad, no sé, estos archivos no se pueden reproducir en nuestra computadora, podemos descargar VLC. VLC es un programa que va a soportar archivos WAV y muchos otros formatos de audio. Incluso en Android se necesita descargar un reproductor, pero entre los que son más comunes pues es el VLC. Ahora, ¿qué programas pueden reproducir archivos WAV? Bueno, el primero podría ser Windows Media Player, que es el que pues la mayoría de las computadoras Windows tiene. Este se desarrolló por Microsoft. Windows Media Player puede reproducir archivos de audio y video. Incluso se puede utilizar para la visualización de imágenes, y esta aplicación se utiliza comúnmente en equipos que ejecutan Windows y dispositivos basados en Windows.
También se utiliza para Mac y para Solaris. El otro que ya les había comentado hace un momento era VLC, que es de los más populares debido a que el código es abierto, entonces cualquiera puede ejecutarlo en plataformas. Y además es portátil para que pueda reproducir archivos WAV en diferentes dispositivos sin la necesidad de instalarlo como tal. La siguiente sería iTunes, que este nomás es para los usuarios que utilizan Apple, y es una gran herramienta que les va a permitir reproducir archivos siempre sin la necesidad de instalar un software adicional. Incluso se puede utilizar como un reproductor multimedia o como una herramienta de transferencia de archivos y administrador de dispositivos. Y la siguiente es YNAB, que es un reproductor multimedia para Windows, Mac y sistemas operativos Android. Algunas de sus nuevas características es que incluyen ahora bibliotecas multimedia, lista de reproducción, visualización de los mismos archivos y de la música. Y ya. ¿Qué tal, compañeros? Yo soy Bruno y yo les estaré presentando la parte del diagrama bloques del archivo WAV. Este está conformado por un encabezado, datos de audio, chunk de formato y chunk de datos. Comenzamos con el encabezado, el cual está conformado por un identificador. En el encabezado de un archivo WAV comienza con un identificador de 4 bytes, que este indica que es un archivo WAV. Después tenemos el formato en sí. Este campo también es de formato de 4 bytes y especifica el tipo de formato utilizado para el archivo WAV. Continuamos con el chunk de formato, que este contiene información detallada sobre el formato de audio utilizado en el archivo, como el tipo de compresión, el número de canales, la frecuencia de muestreo, la resolución de bits y otros detalles importantes. Y finalmente el chunk de datos, el cual contiene los datos de audio en sí, que se almacenan como valores PCM, por sus siglas en inglés, Pulse Code Modulation, que representan las ondas de sonido digitalizadas. Ahora veremos más a fondo. Continuamos con los datos de audio WAV. En sí, los datos de audio WAV están conformados por PCM, que las muestras PCM se representan como valores numéricos en un rango determinado. El número de bits utilizados para representar cada muestra se especifica en el chunk de formato del archivo WAV. Después tenemos la resolución de bits, el cual se refiere a la precisión con la que se representan las muestras de audio. Una mayor resolución de bits nos da una mayor precisión en la representación de ondas sonoras, lo que resulta en una mayor calidad de audio en sí. Los valores comunes son de 8 bits, 16 bits y 24 bits. Después tenemos la frecuencia de muestreo. Esto se refiere a la cantidad de veces por segundo que se toman las muestras de audio. Los valores comunes de la frecuencia de muestreo son de 44.100 Hz, 48.000 Hz, 96.000 Hz. Una frecuencia de muestreo más alta permite una mayor fidelidad en la representación de las ondas sonoras, pero también resulta en un archivo de audio mucho más grande. Subsecuentemente, tenemos el número de canales. En este campo, el número de canales es de 2 bytes y especifica el número de canales de audio en el archivo. Los valores comunes son 1 para mono y 2 para estéreo, aunque pueden haber más canales en archivos de audio multicanal. Finalmente tenemos la compresión, y este último campo lo pongo con una pequeña interrogación al final, porque en sí los archivos de audio, como había comentado mi compañera Diana anteriormente, pueden estar comprimidos o sin comprimir. Los archivos sin comprimir contienen muestras PCM sin procesar, lo que resulta en archivos de gran tamaño pero con una alta calidad de audio. Ahora los archivos comprimidos utilizan algoritmos de compresión para reducir el tamaño del archivo, pero esto puede resultar en una pérdida de la calidad de audio.
Continuamos. El siguiente campo es el chunk de datos. En el chunk de datos veremos el identificador, el cual con este comienza el chunk de formato con un identificador de 4 bytes que indica que este chunk contiene información del formato. También tenemos el tamaño. A continuación, el chunk de formato incluye un campo de tamaño de 4 bytes que indica el campo de tamaño del chunk de formato. El tamaño puede variar dependiendo de la información de formato incluida. Subsecuentemente tenemos el formato de audio. El campo de formato de audio es de 2 bytes y define el tipo de compresión, si es que la hay, claro, y la codificación utilizada. Los valores más comunes son 1 para PSM sin comprimir y 3 para codificación de punto flotante formato IEEE. Subsecuentemente tenemos de nuevo la frecuencia de muestreo. El campo de frecuencia de muestreo es de 4 bytes y especifica la frecuencia de muestreo utilizada para grabar el audio. Esta se mide en Hz y de las más comunes utilizadas es las de 44.100 Hz para audio de alta calidad. Subsecuentemente, la tasa de bytes. El campo de tasa de bytes es de 4 bytes y especifica la cantidad de bytes utilizados por segundo para almacenar los datos de audio. Este valor se calcula multiplicando la frecuencia de muestreo por el número de canales y la resolución de bits. Continuamos con el bloque de ajuste. El campo de bloque de ajuste es de 2 bytes y especifica el número de bytes necesarios para cada muestra de audio. El valor se calcula, ojo, multiplicando el número de canales por la resolución de bits y dividiéndolo por 8. Finalmente tenemos la resolución de bits. El campo de resolución de bits es de 2 bytes y especifica el número de bits utilizados para representar cada muestra de audio. Los valores comunes son 8 bits, 16 bits y 24 bits. Finalmente continuamos con el chunk de datos, compañeros. Aquí en el chunk de datos tenemos las muestras PSM. En sí, las muestras PSM se representan como valores numéricos en un rango determinado y representan la amplitud del sonido en un momento determinado. Cada muestra se almacena en el archivo WAV con un valor binario de 8, 16, 24 o 32 bits, dependiendo de la resolución de bits especificada en el chunk de formato previo. Continuamos con el tamaño del chunk de datos. El tamaño del chunk de datos se especifica en el chunk de formato, ojo, y representa la cantidad de bytes necesarios para almacenar todos los datos de audio en el archivo WAV. Tenemos después la compresión y la duración. La compresión, como la habíamos visto antes y se había mencionado, puede ser comprimida o sin comprimir. En el caso de los archivos sin comprimir, las muestras PSM se almacenan en bruto en el archivo WAV, lo que resulta en un archivo de gran tamaño pero con una alta calidad de audio. En el caso de los archivos comprimidos se utilizan algoritmos de compresión para reducir el tamaño, pero podría afectar la calidad final de audio. Y finalmente la duración, compañeros. La duración del audio se puede calcular a partir de la longitud del chunk de datos y la frecuencia de muestreo especificada previamente en el chunk de formato. Por dar un ejemplo, un archivo WAV con una longitud de 4 segundos y una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz tendría un tamaño de chunk de datos de 176.400 bytes y una duración total de 4 segundos. Y bueno, compañeros, con esto agradecemos su atención y nos despedimos mi equipo, yo y Diana. Esto fue la presentación del archivo WAV. Gracias.